Buenas noches a todos, bienvenidos a la primera sesión del año. Primero que nada, por supuesto, desearles lo mejor del mundo. Es un nuevo año, es un buen pretexto para tener nuevos proyectos, nuevos planes. Sabemos que es un año complejo en nuestro medio, pero seguramente el hecho de seguir juntos, de seguir en este proyectito que la verdad es que ha trascendido ya muchas fronteras y que seguramente pues vamos a seguir con el mismo ímpetu este año, pues que sea punto también a favor para seguir adelante y seguir trabajando por nuestro objetivo principal, que es nuestros niños con enfermedades del corazón. Pues el día de hoy, qué mejor manera de empezar el año, con el doctor Oscar Gutiérrez. Todos lo conocen, él es cirujano cardiovascular, está actualmente a cargo del programa en Mérida, con un grupo que ha generado y ha hecho muchas cosas, que ha trascendido. Oscarito, me da mucho gusto tenerte hoy. Vas a hablar de un tema que, aparte de que es un tema muy bonito, y a todos los que nos gusta el tema de fisiología univentricular, sé que tú has vivido muy de cerca porque tú empezaste tu programa y seguramente ahorita ya tienes a tus pacientes que llevaste de la mano hasta el segundo estadio o tercer estadio de la fisiología univentricular, y sé que por eso estás presentando el día de hoy este tema. Adelante, Oscarito, con Fontán Temprano. Bienvenido, y a todos, bienvenidos y buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Muchas gracias, Charlie, por la presentación. Gracias a todos por conectarse. Pues ven, como dice Charlie, tenemos el programa de cirugía cardíaca acá en el Hospital de Alta Especialidad en la península de Mérida. Y nosotros como grupo hemos ido creciendo poco a poco. La intención de empezar a platicar este tipo de temas es porque justamente nos estamos preparando para tener nuestro primer caso de Fontán, ya como grupo, pero empiezan a surgir las dudas, ¿no? De qué va a pasar con ese paciente, cuál es el paciente ideal, cuáles son los parámetros para tomar en cuenta, ¿no? Nosotros en nuestro hospital tenemos formación de diferentes hospitales, de distintos centros de formación, y como parte de eso es que empiezan a surgir algunas dudas, ¿no? La intención de empezar a tener bibliografía, de empezar a tener este tipo de datos y parámetros, es porque empiezan a surgir algunas dudas, ¿no? Entonces empezamos a revisar la bibliografía y pasan cosas, encontramos más cosas, y cada vez que revisamos encontramos cosas nuevas, ¿no? Y pues bueno, el primer artículo, se enviaron 3 artículos. El primer artículo va a hablar exclusivamente de lo que es el Fontán fallido temprano, y que es un artículo publicado con el grupo del Hospital de Filadelfia, del CHOP, publicado en la Revista Europea de Cirugía Cardíaca. Y los siguientes 2 artículos hablan de la experiencia de varios centros, incluso son estudios, metaanálisis, estudios de varios artículos que tienen ellos, y revisiones bibliográficas detalladas de la experiencia en diferentes centros. Entonces, los 3 artículos de alguna manera van relacionados. Voy a hablar primero de lo que es el Fontán fallido, y a partir de ahí vamos a platicar los otros artículos. Vamos, pues empecemos el día de hoy. Es el manejo del Fontán fallido temprano. Es la experiencia que tuvieron únicamente en este hospital, en el CHOP, y este artículo fue publicado en esta revista en el 2013. Ya es un artículo que de alguna manera pues ya tiene su tiempo, y seguramente van a tener nuevos artículos, nuevas referencias. Sin embargo, bueno, este artículo publicado en el 2013 en la revista europea, es una revista de buen impacto, es una revista que es una revista seria, y que es de una de las asociaciones más formadas a nivel mundial. Eh, este artículo, al hablar de la experiencia de un centro único, tiene un nivel de evidencia 4 y un grado de recomendación C, que quiere decir que es recomendable, pero no es concluyente debido a que la experiencia de su hospital únicamente. Como objetivo de este artículo, el objetivo que ellos tuvieron fue que quieren o quisieron analizar la incidencia y los resultados que tienen en pacientes que presentan Fontán fallido, los pacientes que se operaron y que
en los primeros 30 días tuvieron alguna complicación y que el Fontán no funcionó como ellos esperaban. Ellos revisaron todos los pacientes y realizaron un artículo que fue descriptivo, retrospectivo, y aquí la limitante fue que es de un solo centro hospitalario. Dentro de la revisión bibliográfica que ellos realizan es que el Fontán fallido se va a presentar hasta en 10% de todos los pacientes que se operan de Fontán. La tasa de mortalidad a nivel mundial, la que estaba registrada hasta ese punto, estaba hablando de 9 a 15%. Sin embargo, esta tasa ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y con el uso de equipos más modernos, estamos hablando del ECMO o de la detección temprana de Fontán fallido y llevarlo a un desmontaje del Fontán. Y con ellos, bueno, es importante determinar lo que es un Fontán fallido. El Fontán fallido va a ser el estado posquirúrgico de baja perfusión sistémica, donde la presión del sistema Fontán es alta. Aquí ya empiezan a aparecer algunas cuestiones, porque ellos tienen varios pacientes que no tenían Glenn, que se llevaron directamente a Fontán y que estos sistemas, ellos medían la presión de su sistema Fontán y que era una presión alta en el posquirúrgico, que son pacientes que requieren, tienen una alta demanda de líquidos y que tienen una mala respuesta inotrópico. Quiere decir que el paciente está con una falla cardíaca severa debido a que no está tolerando la fisiología de Fontán. Ellos, dentro de su revisión bibliográfica, reportan que el Fontán fallido se encuentra en menos del 3%, de acuerdo a los últimos, hasta el 2013, el último que había registrado. Las estrategias que existen para evitar el Fontán, definitivamente, pues es la selección cuidadosa de los pacientes. Hay que evitar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo para que el Fontán sea un Fontán que no va a ser exitoso. Y la selección de estos pacientes debe ser muy cuidadosa para poderlo llevar a cabo y que no nos vaya a fallar en los primeros 30 días. Existen otro tipo de alteraciones que se van a ver más crónicas. Estamos hablando de una enteropatía, perdón, de proteínas. Estamos hablando de otras alteraciones que se van a ir presentando que vienen asociadas a este tipo de procedimientos y que ellos dentro de su algoritmo de manejo, ellos refieren que se realiza el desmontaje del Fontán de manera temprana o que empezaron a hacer el uso del ECMO como un puente para que se recuperara, se estabilizara o como puente para trasplante incluso porque algunos de sus pacientes terminaron en trasplante cardíaco. Como se detecta que el Fontán es se presenta hasta 3% de los casos, sobre todo que disminuyó en base a que detectaron a los pacientes que eran malos candidatos y a estos pacientes ya no se llevaron a Fontán. Entonces ahí fue donde empezaron a bajar su incidencia de Fontán fallido. Y estos pacientes, a pesar de que se detectan con unas malas características, se llevan al procedimiento y que el Fontán de alguna manera no es suficiente, la sobrevida en estos pacientes pues es realmente baja debido a lo que, a las complicaciones cardíacas y a la falta de respuesta a inotrópicos. Las tasas de mortalidad en algunas series se llevan hasta el 85% de los casos y esto ha mejorado, ha descendido, depende del centro donde se revise, de 33 a 66% de mortalidad, esto gracias a que se ha usado ECMO o que se ha realizado desmontajes de Fontán de manera temprana. Los factores que ellos fueron determinando para que estos pacientes tengan un Fontán de malas características fue pacientes con diagnóstico de heterotaxia, morfología ventricular derecha, que tienen una válvula AV única, que la presión prequirúrgica de la pulmonar ya está elevada y ellos marcan mucho que la presión prequirúrgica incrementada en el ventrículo derecho al final de la diástole también es un factor a tomar en cuenta. Los pacientes que se hace Fontán extracardíaco es un factor de riesgo para que el Fontán sea un Fontán fallido. La presión elevada en el posquirúrgico inmediato dentro del sistema es parte de este tipo también de factores de riesgo.
Y durante el procedimiento quirúrgico, la circulación extracorpórea, así como el pinzamiento aórtico prolongados, van a condicionar que el paciente tenga una manifestaciones cardíacas que van a ser condicionantes de una falla cardíaca y que van a necesitar un uso de inotrópicos de manera importante. Y pues bueno, este artículo, pues como ya les comentaba, es un estudio retrospectivo de los pacientes que operaron únicamente en este centro y tomaron en cuenta los pacientes que se operaron del 1 de julio del 95 al 31 de diciembre del 2009. Se tomaron en cuenta los datos demográficos, datos ecocardiográficos, datos hemodinámicos, los cateterismos, las presiones pre y post, y los datos quirúrgicos, hablando sobre todo en los tiempos quirúrgicos. Se les hizo a los pacientes un seguimiento en la consulta externa para ver cómo respondían posterior a la cirugía, que eso es un valor importante. Y nuevamente ellos determinaron lo del Fontán fallido temprano, aquellos pacientes que presentaban alguna defunción temprana, hablamos dentro de la hospitalización, antes de los 30 días, necesidad de tener que desmontar el Fontán, el uso del ECMO, un paciente que requiere ECMO, un paciente que requiere trasplante, y esto es en los primeros 30 días, lo toman esto como parámetro, los primeros 30 días, como en diferentes artículos y en diferentes cortes donde usan que 30 días posquirúrgicos para valorar los resultados quirúrgicos. En la cirugía, los datos importantes de estas cirugías es que a todos los pacientes se les operó con el uso de bomba de circulación extracorpórea. A 6 pacientes se realizó paro circulatorio. En todos los pacientes se usó Fontán fenestrado. Y la estrategia de perfusión usaron el alfa-stat. El análisis estadístico para este estudio fue STATA-10 y hicieron el análisis multivariable para tomar en cuenta los resultados y ver qué tanto peso había en estos resultados, ¿no? En cuanto a los resultados, estos pacientes que se operaron en este periodo fueron 592 pacientes. 67% tenían en fisiología de un ventrículo derecho que era dominante. Los pacientes que tenían Glenn previo al Fontán eran casi 97%. La mayoría de los pacientes, que aquí es un dato que me llamó la atención, la mayoría de los pacientes, 83%, tenían cateterismo, no a todos les hacían cateterismo, o no tenían los valores de cateterismo previos a la cirugía. Sobre todo en aquellos pacientes a los que no tenían cateterismo, eran pacientes pequeños, menores de 2 años. Se llevaron los pacientes a hipotermia profunda, hasta al 97%, sin embargo no hicieron paro circulatorio. El tiempo promedio fue de 23 minutos. Los pacientes que se les realizó el Fontán extracardíaco fue el 60.5 contra el 39.5 que fueron un túnel lateralizado. 91% estuvieron fenestrados y prácticamente al 96% de los pacientes se les realizó la ultrafiltración modificada. Los promedios quirúrgicos de bomba, el paciente que se realizó un Fontán extracardíaco, ellos usaron 73 minutos con un pinzado de 30 minutos contra los pacientes que hicieron un túnel lateralizado que la bomba, la perfusión fue de 55 minutos con 17 minutos de pinzamiento. Desde aquí, bueno, ya la experiencia de los cirujanos de este centro, pues es que han ido reduciendo los tiempos y se ve la curva de tiempo que va disminuyendo. Y estos tiempos que usan para la realización de Fontán, tanto el extracardíaco como el tunelizado, pues son tiempos bastante buenos, ¿no? De todos estos pacientes, 11 pacientes fueron los que presentaron o fueron compatibles con el diagnóstico de Fontán fallido. Estos 11 pacientes es el 1.9% del muestreo. Quiere decir que están por debajo de lo reportado a nivel mundial, que es el 3%. Todos los pacientes que tenían Fontán fallido eran un Fontán extracardíaco, que eso les llamó la atención también a los mismos autores. Una de las principales causas
es la obstrucción anatómica y que la descartaron ellos en la mayoría de los casos. Únicamente en un par de pacientes fue que encontraron alguna obstrucción anatómica posterior a la realización de la cirugía y que esto estaba en relación a la compresión de las venas pulmonares y que estos dos pacientes fallecieron al final de cuentas. A los pacientes que se les consideró para realizar un desmontaje del Fontán, esto lo hacían de manera dinámica y lo hacían de una manera rápida. En promedio, los pacientes en 4 días ya decían, este paciente está yendo mal, hay que desmontar el Fontán. Y en 4 días se hacía el procedimiento para desmontarlo. 3 pacientes fallecieron sin poderles ofrecer un procedimiento. Esos pacientes no se les pudo ni desmontar, no se pudo realizar usar el ECMO o no se les pudo ofrecer un trasplante. Estos, lo que les comentaba, eran 2 pacientes que tienen estenosis en las venas pulmonares y un paciente que tenía trisomía 21. Eso únicamente como dato que a ellos ahí reportaron, ¿no? El hecho de que tengan el ECMO les ayuda bastante. Entonces, a 8 pacientes que te presentaron el Fontán fallido, se les pudo colocar el ECMO. Y de esos pacientes, prácticamente a la mayoría se les pudo ofrecer algo. Durante el manejo del Fontán fallido, los pacientes, el total de estos pacientes, de estos 11 pacientes, 5 fallecieron. Quiere decir que es el 46% de los pacientes con Fontán fallido. Y esto lo comparan contra su mortalidad de pacientes con Fontán, 0.8%. Entonces, si hay una diferencia muy considerable, sobre todo ya cuando se habla de un Fontán fallido, estamos hablando de que la mortalidad se dispara y que incluso en el mismo centro, a pesar de que tienen el ECMO y a pesar de que se les ofrece, esos pacientes fallecen y que por tanto hay que tomar en cuenta estos puntos, estos parámetros para tomar determinaciones y decir, este paciente sí lo podemos llevar, este paciente no lo podemos llevar porque todo va a salir en contra, ¿no? La sobrevida después de que se desmonta el Fontán fue de 80%. Y ellos refieren que trasplantaron a 2 pacientes. De estos 2 pacientes que se trasplantaron, fallecieron posteriormente, uno en los primeros 30 días posteriores al trasplante, y otro paciente falleció en el seguimiento al año de trasplantado, secundario a complicaciones propias de la inmunosupresión. Esta fue la selección o los casos de pacientes que estuvieron falleciendo secundarios a un Fontán fallido. 2004 refieren 3 pacientes que fueron los que presentaron con esta Fontán fallido y uno de estos falleció y uno falleció en 2001 y otro en el 99. A estos no se les pudo ofrecer nada, no alcanzaron a ofrecérseles ningún manejo, al igual que el paciente del 2005, que el paciente 7 y el paciente del 2007. Los pacientes trasplantados en general respondieron bien en los primeros días, sin embargo, por las alteraciones que ya estaban presentando los pacientes, sobre todo estenosis a nivel de la pulmona, ese paciente que falleció en los primeros 30 días, venía relacionado con otras patologías y el otro paciente, pues como les había comentado, falleció posteriormente, secundario a la inmunosupresión. Dentro de los análisis de las variables, lo que llamaba la atención, bueno, las patologías, lo que venía representando, y aquí empieza a brincarnos ciertos datos, ¿no? Ellos manejan Fontán desde edades tempranas, donde el rango de edades están hablando desde el año 3 meses hasta casi 7 años, ¿no? Aquí empieza a llamar la atención, ¿por qué? Porque el rango de edades es muy importante, o sea, lo están haciendo Fontanes en pacientes cada vez más pequeños. Los factores de riesgos que ellos consideran muy importantes y que de acuerdo al análisis estadístico les llamaba la atención y que hay que considerarlos es que son pacientes que se les realiza un Fontán extracardíaco. 25% de esos pacientes, un cuarto de los pacientes no tenían Glenn bidireccional previamente y todos los pacientes que fallecieron tenían
la presión diastólica del ventrículo derecho elevada previa al procedimiento. En estos pacientes que tenían circulación extracorpórea y pinzamientos prolongados, y un dato que les llamó mucho la atención es que el tiempo de hipotermia que se usó en esos pacientes no está asociado al Fontan fallido. En cuanto a la discusión de este artículo de los mismos autores, pues ellos comentan que su incidencia es menor a lo que se reporta en otras partes del mundo, a otras series. Los factores de riesgo, nuevamente, el no tener GLEN, el que sea un Fontan extracardíaco, las presiones altas en el ventrículo derecho al final de la diástole, los tiempos prolongados de quirúrgicos y de circulación extracorpórea y pinzamiento aórtico. Y algunas de las razones por las cuales ellos comentaban que un Fontan extracardíaco generaba un Fontan fallido temprano es que el tamaño del tubo, que es lo que nosotros consideramos, que puede ser demasiado pequeño, sobre todo en aquellos pacientes de 1 año, menores de 1 año, que se les pone un tubo extracardíaco, son pacientes que responden mal. Y la relación con la obstrucción de las venas pulmonares y de la aurícula izquierda, sobre todo pacientes pequeños que se les coloca un tubo extracardíaco, tienden a hacer esta compresión y tienden a generar problemas cardíacos y sobre todo de la precarga. La precarga se va perdiendo con esos pacientes porque no regresa la cantidad adecuada de volumen y que son pacientes que requieren inotrópicos y van a requerir bastantes líquidos. Las limitaciones del artículo, como lo comentaba, no es un estudio randomizado y es un estudio que habla únicamente de la experiencia de un centro. Entonces, la recomendación de este artículo pues es recomendable, sin embargo, no termina siendo concluyente debido a que es únicamente la experiencia de ellos, a pesar de que es un número muy importante de pacientes que tuvieron. La conclusión general es pues que el Fontan el Fontan fallido temprano es raro, sobre todo en estos centros donde primero se selecciona muy bien el paciente y segundo, se tiene los equipos suficientes como para detectarlo y se toman decisiones rápidas ya sea para llevarlo a desmontaje, al ECMO o al trasplante. Sigue siendo una mortalidad alta y los mismos factores, eso se repite por todo el artículo, ¿no? Que no tenga GLEN, que sea extracardíaco y presiones altas. La mejor opción que ellos comentan para el manejo del Fontan fallido es desmontarlo. Esa es la mejor opción, es como mejor sobrevida tienen los pacientes. Incluso hablan de que se desmonta el Fontan, se da manejo, sale el paciente y creo que son 4 pacientes los que ellos nuevamente volvieron a intentar el Fontan y el Fontan se llevó a cabo en estos pacientes. Y pues bueno, este es el primer artículo. Me gustaría saber comentarios acerca de este artículo antes de pasar al siguiente artículo, ¿no? Ahí ya dejé de compartir para escuchar sus comentarios, a ver. Sobre todo experiencias en los diferentes centros. Digo, a nosotros el dato de los fontanes realizados en pacientes en edades cada vez menores, eso es un dato que nos llamó la atención, que en eso es donde se va a basar los siguientes 2 artículos, ¿no? Y la experiencia que tengan en alguno de los centros, no sé, allá en el infantil, doctor Bolio, la experiencia con Fontan fallido y me imagino que deben ser similares en cuanto a pronósticos, ¿no? Bueno, yo sí quiero comentar algunas cosas. Uno, algo que es muy interesante en este artículo y que sí debemos tomar en cuenta es que el Fontan extracardíaco, el tubo, cuando viene de vena cava inferior a arteria pulmonar, puede recargarse sobre las venas pulmonares derechas, sobre todo. Y entonces sí puede ser algo que, que debamos tomar en cuenta. La otra es que uno dice siempre, bueno, voy a poner un tubo bastante grande, el más grande que se pueda, pero bueno, el tubo más grande que se pueda es el que puede producir esta obstrucción. Me llama la atención que sí ellos hablan como que les va mejor con el túnel lateral, pero el túnel lateral tiene la desventaja, pues, y por eso
cuando se hacía túnel lateral o cuando se hacían atriopulmonares y se cambió a arteria pulmonar, a tubo extracardíaco, se cambió porque el túnel lateral y el Fontan con derivación atriopulmonar producía mucha dilatación y produce mucha arritmia, y la arritmia sí puede echar a perder el Fontan temprano. Entonces, pero bueno, finalmente probablemente en este caso sea un poco más por la experiencia y todo. Y también creo que hay cosas que dice uno siempre trata de hacer el menor tiempo de hipotermia profunda y paro, pero no hay que echarla, no hay que, o no llegar a hipotermia profunda y paro, pero no hay que dejar de pensar que a veces es mejor un paro cortito y menos circulación extracorpórea que empeñarse en estar haciendo todo en bomba y que cueste mucho trabajo y que venga el sangradero, etcétera. Y entonces se prolonga mucho la bomba de circulación extracorpórea. Entonces, yo creo que en general el artículo lo que nos habla es de cómo pues se ha ido modificando o cómo se van tomando las decisiones también mucho en base a la experiencia y al colmillo pues que han desarrollado los cirujanos. En relación específicamente bueno, no hablan mucho este artículo de la edad, pues, ni tomándolo como factor de riesgo, pero sí creo que es importante pensar lo que ellos dicen del tamaño del tubo para tener que desmontar el Fontan temprano. O sea, yo sí creo que muchas cirugías o se ha tendido a hacerlas lo más tempranamente posible para que el paciente crezca ya con su fisiología corregida. Sin embargo, yo creo que en Fontan sí hay un límite de donde a lo mejor poco a poco, mientras más se va teniendo experiencia en hacerlo más temprano, sí se va a llegar a un límite donde ya todavía hacerlo más temprano puede, puede sí ya ser factor de riesgo. Ellos incluso lo mencionan y luego, bueno, luego lo vemos también con los otros dos artículos. Y específicamente, ¿por qué falla un Fontan? O por cuáles son las causas de falla de Fontan temprano. La verdad es que también nosotros nos hemos enfrentado a pacientes que entran con muy buenos números, el Fontan se hace bien, se hace rápido, queda bien, sale y falla, y falla, y falla, y falla. Y sí, aunque la verdad es que es raro que tengamos que desmontar un Fontan, la verdad es que nosotros, como experiencia, los Fontanes que hemos llegado, bueno, los que nos han fallado, pues, no nos da tiempo de hacer algo y a veces fallece el paciente. Pero independientemente de eso, Fontanes que han fallado y que hemos desmontado, la verdad, lo que tenemos experiencia es Fontanes operados en otro lado que les empieza a fallar y llegan con nosotros. Y esto... Y la otra, eh, no, los que hemos tenido también por fallo temprano ha sido que se trombosan también, y creo que aquí no se menciona nada de fallo en relación a trombosis, sino se va enfocado más bien nada más a falla del Fontan fisiológica, ¿no? De que empieza a caer la precarga porque no pasa bien a través de la vasculatura pulmonar. A veces sí no hay causa de por qué está fallando el Fontan, y yo creo que eso tiene que ver más con problemas de la microvasculatura pulmonar y que es lo que lleve a que el paciente con Fontan temprano falle, aún estando fenestrado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo puedo decir. Realmente no tenemos mucha experiencia en tener que desmontar Fontan, y los que sí hemos llegado a desmontar, que son pocos, 2 o 3 casos, pues, son los que han mandado de otros centros y que pues, los acabamos desmontando y acaban con fístula, no tanto con solo el GLEN, ¿no? Okay. Hay una pregunta de Tania. ¿Cuál es la presión del sistema Fontan que tuvo relación con la disfunción del sistema en el estudio, Oscarito, si la tiene? Y dice que preguntas para los cirujanos, ¿a qué pacientes consideran candidatos para desmontar el Fontan? Sí, muchas gracias, Doc. De la presión, el valor no venía registrado, únicamente lo que comentaban es que eran presiones altas, ¿no? Entonces el artículo de alguna manera le faltaron algunos datos, sobre todo ahí plasmarlos para saber cuáles eran esos parámetros, ¿no?
Y y ahora sí que como la segunda pregunta que decía, para saber qué candidatos, cuáles son los pacientes candidatos, ahora, pues debería considerarse a todos los pacientes con un Fontan fallido. Desgraciadamente no tenemos de toda la experiencia. Bueno, nosotros acá en Mérida no tenemos todavía la experiencia para decir, lo vamos a desmontar, no. Y que son pacientes que de alguna manera hay que atenderlos de manera rápida y tener todo el equipo, incluso considerar que podríamos tener ECMO y que podríamos apoyarlos con esto, ¿no? Claro. Es, Yo ujú. quería nada más sumar un poquito con respecto a, sobre todo, creo que lo importante es identificar el problema, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, ok, que las primeras horas del Fontán y puede ser crítica, etcétera. Como dice el doctor, creo que la mayoría de las veces no metemos un paciente que no tenga números para Fontán. A veces incluso nosotros en infantil hemos limitado un poco estos números, o sea, sí tratamos incluso de disminuir lo que dice la literatura pensando en la altura, pensando en muchas otras cosas. También nuestros pacientes, desafortunadamente, estamos operando Fontán mucho más grandes y es muy difícil hablar acerca del tema de Fontán temprano. Pero yo creo que lo importante es identificar cuándo un Fontán está fallando, ¿no? Y creo que el concepto a veces pensamos alguna vez yo platicaba con los recientes, si tú cuándo consideras que un Fontán está fallando, pues hablamos de enteropatia perdedora de proteína, estamos hablando de bronquitis plástica, pero realmente el fallo del Fontán viene desde una disfunción ventricular en las primeras horas y como bien lo dijiste, o sea, este centro desmonte Fontanes incluso en 4 días cuando ven que la función ventricular no está conservada. Sabemos aquellos casos de alto riesgo como el ventrículo derecho, como la heterotaxia, como la edad mayor de 16 años, como las presiones limítrofes, por supuesto, pero también es importante identificar cuando existen disfunciones o problemas pulmonares de la vasculatura, de la propia vasculatura pulmonar inmediatamente posterior al Fontán. Yo creo que un estudio de hemodinámica en el posoperatorio inmediato y si tú puedes identificar esto, pues definitivamente es un paciente que está fallando y que va a fallar y que no va a salir adelante y que probablemente su única alternativa sea el Fontán. El problema de la válvula, como bien lo comentaste, o sea, la válvula única, si A tenemos ver, una insuficiencia moderada, pues ya nos habla de que algo no va a ir bien probablemente y se va sumando y asociando a este tipo de problemas. Los trombos, ¿no? Muchas veces pensamos, ok, bueno, pues es un trombo por ahí asociado a alguna manipulación, al mismo tubo, al mismo catéter, etcétera, pero el mismo tromboembolismo puede hablar de problemas, los problemas de arritmia, que también es fundamental cuando pensamos, no, bueno, pues es que seguramente es porque estimulamos, etcétera, pero todos estos problemas sumados pues, nos hablan ya como tal de los, creo que los datos más importantes o los puntos que tenemos que identificar para el Fontán. Yo nada más agregaría con Tania, sí nos cuesta mucho trabajo tomar la decisión de decir este Fontán tiene que ser desmontado, pero yo creo que aquel paciente que tiene disfunción ventricular, un problema de la vasculatura pulmonar, problemas mecánicos asociados a la cirugía, trombos o arritmias que no mejoran con el tratamiento médico, desmontar el Fontán en tiempo no nos hace un fracaso la cirugía, porque bien lo comentaste, ese paciente no va a estar condenado ya nada más a Glenn o al primer estadio o incluso poner una fístula, sino que posteriormente puede llevarse nuevamente a Fontana. sí, incluso el paciente que se desmonta, hay malas experiencias en muchos centros, ¿no? Se desmonta y son pacientes que fallecen de todas maneras, ¿no? A pesar de que se realiza este procedimiento, que ya es un procedimiento con un corazón y un miocardio que tiene mucha falla, ¿no? Y pues bueno, Bueno, seguimos. continuamos Ahora, con nosotros. Sí, perdón, nada doctor. más de Adelante, adelante. lo que comenta Carlos, yo creo que que aquel que va a necesitar más bien desmontar el Fontán es el que tiene problemas inherentes al paciente. Y el paciente que le va a ir bien en ECMO o aguantándolo es aquel que está fallando el Fontán por problemas inherentes a la cirugía. No sé si me explico, o sea, aquel que sí dijimos, chin, me tardé más Lo tiempo, el que metimos. tenía esos factores de riesgo en el que se tardó uno más tiempo en bomba, en el que pinzaste más tiempo la aorta, en el que probablemente el Venía en la procedimiento raya, no ¿no? fue como debería de ser, ese se va a beneficiar de ECMO. Pero el paciente que está bien todo eso y empieza a fallar el Fontán porque tiene las presiones altas pulmonares, porque tiene mucha disfunción del ventrículo, bueno, del ventrículo izquierdo, porque tiene telediastólicas altas, no solo por miocardio aturdido, miocardio lesionado durante la cirugía, ese es el que se va a necesitar desmontar, ¿no?
Y ya nada más para complementar, o sea, el correcto. tema de el manejo del ECMO en el univentricular es todo un reto. O sea, Ah, no, también. si aún así nos cuesta trabajo hoy tener buenos números en el manejo del ECMO post-cardiotomía, el ECMO en univentricular también es todo un reto. Adelante, Oscarito. Muy bien. Ok. Ok, ok, ya lo está. No se deja. Muy bien. Bueno, el siguiente artículo, son artículos que surgieron a raíz de esta tabla que tenía yo, ¿no? Entonces estamos viendo que manejaban pacientes cada vez más pequeños y dijimos, bueno, vamos a investigar un poquito acerca de cuándo y cómo debe de hacerse estos pacientes y qué tan conveniente es hacer el procedimiento en esos pacientes. Este artículo es un artículo publicado en la revista de las enfermedades cardíacas congénitas. Es una revista que pues, de alguna manera es influyente, es importante, tiene buen factor impacto. Y este tipo de artículo, al ser un artículo de revisión, tiene un grado de recomendación B, que es un artículo recomendable, con un nivel de evidencia 2. El artículo pues tiene como objetivo determinar la edad óptima para realizar el Fontan con la menor mortalidad hospitalaria y las complicaciones posquirúrgicas menores, usando para esto la base de datos de la muestra nacional de Estados Unidos de los pacientes hospitalizados. Esta base es una base que se lleva y definitivamente es bueno medir todo y ellos llevan unas bases de datos nacionales donde se puede tomar a cabo, se puede revisar los datos de manera anual, de manera retrospectiva y se pueden revisar los datos actuales incluso. El sistema les permitió, lo que ellos hicieron fue revisar esta base de datos y estuvieron checando pacientes con Fontan del 2001 al 2014. Se analizó la mortalidad hospitalaria y se evaluaron los riesgos asociados a la edad en que se realizó la cirugía. Se incluyeron nuevamente datos demográficos y la presencia de comorbilidades en estos pacientes. En total, en este periodo se encontraron 3.319 pacientes que fueron operados de Fontan, que es un buen número. Casi 40% fue femenino y el 60% masculinos. La edad más común para operar un paciente en Estados Unidos son 2 años. Los 2 años lo toman ellos como parámetros, ya no, que de algún momento, Chozat en el 77, 78 fue que había dicho que la edad óptima para realizar el Fontan era a partir de los 4 años y que esto ya empieza a llamar la atención porque ese es el momento óptimo para realizar el Fontan, de acuerdo a ellos, es los 2 años. Como segundo lugar, estuvieron los pacientes que tuvieron 3 años con 21%, pacientes de 4 años 11%, menores de 1 año incluso, casi 10%, de 1 año 6.3%. Entonces hay un grupo muy variado y que ellos tomaron en cuenta diferentes, o sea, la base total de los pacientes y que incluso tuvieron pacientes casi de 20 años que fueron operados. Entonces, los pacientes de entre 2 y 3 años fueron los pacientes que más estuvieron operando en estos centros hospitalarios. Los resultados que ellos tuvieron después de evaluar todas las variables y hacer una comparación multivariada es que la mortalidad hospitalaria, de acuerdo a la edad que se realizó el Fontan, es en esta gráfica, es la figura 2, donde tenemos un radio de mortalidad y la edad del paciente. En esta curva de mortalidad, como se puede ver, es una curva muy alta en el primer año, antes del primer año, va descendiendo la curva y tenemos el punto más bajo cerca de los 3 años para empezar a subir y ir haciéndose de manera gradual el incremento de mortalidad. Esto a pesar de tener equipos, tener el ECMO, a pesar de contar con todo, la mortalidad se va incrementando conforme va avanzando la edad. El punto más bajo
de mortalidad intrahospitalaria es a los 3 años. Es 0.93%. Y el punto más alto, pues es pacientes que se operaron antes del año de edad. Mucho de esto tiene que ver con la anatomía, con que se coloca un tubo y que se hace alguna compresión a nivel de aurícula o de venas pulmonares. Después de los 3 años, va incrementando el riesgo para comorbilidades o para fallecer en la hospitalización, y esto va asociado, va teniendo un incremento simultáneo o parejo conforme a la edad. Entre más años, mayor riesgo de fallecer. Las mismas complicaciones se van presentando del mismo grado, del mismo, con el mismo patrón de presentación. Estamos hablando de complicaciones tanto de sangrado como de necesidad de hemoderivados, mayor uso de inotrópicos, el uso de más tiempo, el apoyo ventilatorio o complicaciones ventilatorias. En el caso de los derrames se presentaron conforme el niño se va haciendo más grande, es más presente, se presenta más esas complicaciones en el paciente operado a más tardíamente. No encontraron una asociación de, por ejemplo, el caso del tromboembolismo venoso o la trombosis a nivel del sistema, que estuviera más relacionado en los pacientes más pequeños. Ellos no encontraron esa relación. O la presencia de complicaciones neurológicas o vasculares posteriormente, o que fuera más marcado la presencia de un sangrado posquirúrgico inmediato, o la necesidad de marcapasos que estuviera más en relación con la edad más temprana a la que se realiza el Fontan. Entonces, estos parámetros no fueron de gran peso. Sin embargo, el hecho de tener pacientes con menor edad y que se van operando cada vez a edades más tempranas, ha permitido que esos pacientes respondan o se adapten de una manera más rápida. Son artículos pequeños, son artículos cortos, son revisiones. Y la conclusión de este artículo, pues, es que el Fontan en Estados Unidos se realiza más frecuentemente a los 2 años. El análisis indica que la edad óptima para realizar el Fontan es a los 3 años, debido a que esos pacientes son los que tenían la menor cantidad de funciones intrahospitalarias o postquirúrgicas inmediatas, y así como de menor cantidad de complicaciones. Y es importante para nosotros como grupos de atención cardíaca pediátrica, identificar en qué momento es el momento adecuado para realizar un Fontan a cada paciente. Deben ser pacientes nuevamente que hay que seleccionar de manera muy cuidadosa para llevarlo, que nuestro Fontan sea un éxito, ¿no? La ventaja de realizar el Fontan de manera temprana es que se delimitan las afecciones, la sobrecarga, sobre todo a nivel del ventrículo derecho, a nivel de los ventrículos, más bien la sobrecarga ventricular se disminuye. Está el corazón, de alguna manera, está más conservado, tiene de alguna manera menos falla, y eso nos va a ayudar para el manejo de un paciente en sus primeras horas, en sus primeros días, incluso de realización del Fontan. La desventaja de realizar el Fontan es, de alguna manera, temprano, es que la hemodinamia es insuficiente en algunos pacientes, sobre todo menores de 1 año, donde el sistema Fontan empieza a fallar debido a que no se adapta de manera adecuada y que la vasculatura pulmonar no es suficiente o no está adecuadamente, no tiene la vasculatura pulmonar adecuada para poder llevar a cabo una fisiología normal. Entonces, estos pacientes hay que tomarlos con mucho detenimiento, y hay que tener en cuenta que pacientes menores de 2 años, menores de 1 año, son pacientes que son malos candidatos, y no sería adecuado realizar este procedimiento en estas edades. Y pues bueno, ese fue el primer artículo. El segundo artículo pues está muy relacionado a esto, y este segundo artículo pues fue una revisión una revisión sistémica de varios artículos a nivel mundial, donde se estuvieron revisando pacientes que se realizaba
Fontán, y que la duda aquí era si es mejor hacer un Fontán a edad temprana y si se tenían mejores sobrevidas o mejor actividad física, así como mejor pronóstico en los pacientes a los que se lo realizaba. Este artículo es publicado en Australia, pues, en diferentes centros, y ellos tomaron como base diferentes bases de datos para hacer que este artículo tuviera un peso científico aceptable. Tiene una evidencia que es bastante aceptable, es recomendable debido a que es una revisión sistemática. Y esta revisión se hizo a nivel mundial tomando los artículos que habían sido publicados. La mejor evidencia que se relacionó con ese tema fue construida de acuerdo a un protocolo estructurado donde se hicieron 3 preguntas que fueron las que se revisaron en estas bases de datos. La primera pregunta era a los pacientes a los que se le realizó Fontán. La segunda pregunta que se relacionó a esta era la cirugía de Fontán realizada a edad temprana o pacientes que se fueron operando a edad temprana. Y la tercera pregunta fue si existía una mejor capacidad para el ejercicio y un mejor pronóstico a largo plazo en pacientes operados con Fontán, esto relacionado a la edad de los pacientes. La búsqueda se hizo, que es una búsqueda sistemática en Medline del 2005 al 2017, y se usaron artículos publicados o que estaban indexados en PubMed. Encontraron 304 artículos que iban relacionados a estas 3 preguntas. Sin embargo, solo 10 artículos proveían la mejor información para ser analizada para este estudio. De los 10 artículos que se tenían, de estos 10 artículos, perdón. De estos 10 artículos que se tenían, se fueron analizando y se fueron describiendo poco a poco. De ahí que vienen las 3 tablas que están presentadas. Estos 3 artículos se pueden resumir en lo siguiente. El primer artículo, o los artículos, fueron mostrando sus resultados más importantes. Son artículos con series largas. Son artículos que tienen, de alguna manera, bastante peso por la experiencia que ellos fueron presentando. Un segundo. Ahí está. La experiencia que ellos fueron presentando y que estos pacientes fueron series muy largas. El primer artículo hablamos de más de 1050 pacientes, seguimientos largos, seguimientos a más de 15 años, y donde ellos estuvieron revisando qué pacientes tenían mejor sobrevida. Los pacientes que estaban entre el rango de edad, que fueron operados entre los 2 y los 4 años de edad, tienen una sobrevida mejor, hablando de que tienen una sobrevida del 67%, comparado contra los pacientes que se operaron entre 4 y 16 años, que la sobrevida a 15 años está a 50%. Las principales causas de complicaciones postquirúrgicas es la enteropatía perdedora de proteínas y la cirrosis en aquellos pacientes que tienen más de 10 años de edad o que se operaron después de 10 años de edad. Y este estudio pues fue muy importante, fue como un parteaguas para tomar algunas decisiones, sobre todo que las complicaciones se presentaron en menor cantidad en aquellos pacientes que operaron de 2 a 4 años. Otro estudio publicado en Australia de más de 1000 pacientes demostró que la mortalidad es mayor, está casi el doble o el triple en pacientes que se operan después de los 7 años de edad. En otros artículos hablan que revisaron la tolerancia al ejercicio en los pacientes operados de Fontán, y en este estudio se incluyeron únicamente 43 pacientes. De estos, este estudio partió a los pacientes, escogió a esos 43 pacientes y los dividió únicamente en menores de 18 años y mayores de 18 años. Los pacientes que tenían menos de 18 años al momento de la cirugía, en el postquirúrgico, mostraban una mejor capacidad pulmonar y una mejor tolerancia al ejercicio en comparación a aquellos mayores a 18 años.
En otro estudio, igual, donde se valoró la FEBI o el índice cardíaco en estos pacientes, se incluyeron 58 pacientes en este estudio y aquellos pacientes que tenían más de 3 años al momento de la cirugía tenían una mejor FEBI en comparación a otros pacientes que fueron operados de menor edad y que a estos pacientes se les hizo un seguimiento a 10 años. El rango donde ellos mostraron o identificaron que había un mejor tolerancia al ejercicio y una mejor función ventricular izquierda o ventricular fueron los pacientes que se operaron entre 2 y 4 años nuevamente. La edad de realización del Fontan está inversamente relacionada con la capacidad pulmonar y la capacidad de realizar ejercicio. Quiere decir que a mayor edad que se realiza el Fontan, tiene menor capacidad pulmonar y menor capacidad para realizar actividades físicas posteriormente. En estudio multicéntrico que se realizó, este es en Europa, fueron 312 pacientes y de estos pacientes se determinó que la cirugía realizada a edad más temprana está asociada con una mejor evolución postquirúrgica, evolución clínica y adaptación para realizar ejercicio. Está hablando de que hay una mejoría en la capacidad pulmonar y mejoría en la capacidad cardíaca. En este caso fueron puros pacientes que se les realizó Fontan extracardíaco. En otro estudio, aquí dividieron a los pacientes, tomaron como punto de partida menores de 4 años y mayores de 4 años, de acuerdo a lo que se publicaba previamente en el 77, que era el punto de partida, ¿no? Y ellos comprobaron o ellos demostraron que los pacientes que tenían una capacidad pulmonar mejor eran aquellos que se operaban después de los 4 años. Ese es el único artículo que habla de que hay una mejoría si se operan después de los 4 años. Es un artículo que fue publicado en el 81. Este otro artículo tiene 65 pacientes y estos pacientes se les hizo un seguimiento a 10 años y en esos pacientes la sobrevida, en aquellos pacientes que se operaron después de los 7 años, la sobrevida es menor de acuerdo al seguimiento que ellos mismos hicieron. Y esto estaba asociado a una enteropatía perdedora de proteínas o a problemas pulmonares. La conclusión de este artículo es que el Fontan se debe realizar en edades tempranas. Ellos ponen como rango que lo recomendable es menor a 7 años, debido a que los datos de sobrevida son más altos y que existen menos efectos adversos. La capacidad para realizar actividad física posterior a la cirugía o la capacidad de adaptación de un paciente que se opera de Fontan va disminuyendo conforme se opere más tardíamente. Y pues bueno, estos son los comentarios acerca de estos artículos. Estos pacientes o estos estudios nos dan un parámetro como para saber, existen pacientes que se operan más tempranamente, existen pacientes que les empieza a ir bien y que en Estados Unidos, por ejemplo, que ya están tomando punto de partida a partir de los 2 años para realizar este tipo de procedimientos, y que la sobrevida, así que existen estudios que nos dicen que la sobrevida a partir de los 3 años es aceptable, entonces también podríamos tomarlo como punto de referencia para decir que un paciente puede ser candidato antes de los 4 años, ¿no? Como anteriormente se tenía contemplado, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Oscarito. Preguntas, dudas, comentarios. Pues bien, yo pondría primero, Oscarito, la pregunta, ahora sí que para ti. Ustedes como grupo, la experiencia que tú ya viviste y que ustedes están generando su propia experiencia, ¿ustedes qué han concluido? O sea, ¿cuál es tu punto de vista al respecto en cuanto a la edad para realizar el Fontan? Sobre todo en tu medio, que están a nivel del mar y que seguramente eso también va a ayudar mucho para mejorar la sobrevida. Sí, nosotros acá, bueno, tomamos en cuenta varios factores, ¿no? Sobre todo las presiones. Las presiones son las que de repente el hecho de venirnos, de estar por acá, dices, bueno, la presión va a estar buena, ¿no? Va a estar bien.
pero de repente empiezan a salir los casos complejos y son pacientes que tienen presiones altas, incluso a pesar de que estamos a nivel del mar, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunos pacientes que ya son candidatos a realizarles Fontan y estas dudas empiezan a surgir a raíz de que tenemos pacientes de 2 años y medio, y que pueden ser considerados como candidatos, sobre todo que están con las presiones en este momento están adecuadas, y que de alguna manera que son pacientes que son de comunidades que vienen alejadas, o que el medio de donde vienen los pacientes está muy retirado, los municipios donde vienen están retirados, y que el apoyo que se les puede ofrecer a los pacientes es, de alguna manera, es captas al paciente, porque si no se nos va a perder otro año, 2 años, 3 años, y ya nos llegó de más de 8 años, ¿no? Entonces, por eso fue que empezamos a considerarlo. Entonces, de alguna manera, pacientes ya de 3 años y que esté con buenos números, que tenga buenas presiones y todo, los empezamos a considerar como para tomar en cuenta para este tipo de pacientes y no ser tanto ser tan estrictos, pues, de que sean mayores de 4 años para decir ese paciente requiere el Fontan después de los 4 años, ¿no? De acuerdo. Sí, la verdad es que yo diría que digo, definitivamente y desafortunadamente en nuestros centros a veces los pacientes llegan tarde y nos tenemos que enfrentar a pacientes mayores. Mi opinión particular es que en el escenario ideal el niño llegando a los 2 años o a los 2 años es muy buen candidato. A veces el tema pensar el tamaño del tubo, creo que el tubo 18 para un niño de 2 años es bastante viable. Coincido contigo, o sea, a fin de cuentas en los centros basados en el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, en el que están haciendo glenes tempranos y a seguir el Fontan, creo que también es como el precedente para seguir adelante. Quisiéramos que en la mayoría de nuestros centros llegaran los pacientes así, ¿no? Estarlos operando en Glen a los 3, 6 meses y estar haciendo el Fontan a los 2 años. Desafortunadamente, a veces es como complicado, tú bien lo dijiste, pero yo creo que hoy el tema de pensar en esa edad como opción, para mí, pues yo estoy de acuerdo contigo y con lo que describes. No sé si existe algún comentario adicional. Sí, no, yo sí quiero comentar algunas cosas y esto es más bien un poco de reflexión. La verdad es que, pues ahora sí que aquí yo soy tal vez el más viejo, el que más tiempo ha tenido que estar enfrentando esto y me ha tocado ver la evolución del Fontan desde el 89 en que entré a cirugía cardiovascular a hacer con mi maestro y la verdad es que me ha tocado ver todo. Y mientras más tiempo pasa, más dudas me surgen. O sea, la verdad es que yo antes creía, yo antes no me preocupaba si a los 4, a los 2, y tenía el concepto, entre más chiquito también, mejor, y no, que llegue más grande, no, que llegue más chico, no. Y a lo largo de los años sí he aprendido a fuerza de trancazos que que el niño grande no le va bien. De entrada, esa es la primera. Ok, entonces no le va bien al niño grande. Los 7 años que se marcan ahí para mí creo que son un límite alto. El niño arriba de los 7 años ya empieza a tener mala evolución postoperatoria. Ahora, mientras más chiquito mejor, sí, pero tampoco muy chiquito porque se tiene que desarrollar bien la vasculatura pulmonar, tienen que estar bien las proporciones corporales para que funcione el Fontan. Tenemos que tener un tamaño suficiente para poner un tubo, porque si forzamos un tubo muy grande en edades muy tempranas, se va a obstruir, puede obstruir las venas pulmonares o no cabe, simple y llanamente, pues no tienes ramas de arteria pulmonar lo suficientemente grandes. Entonces, no es tan fácil decir, yo me lo he hecho tan chiquitito, porque a mí me gusta mucho la cirugía, entre más chiquito es el niño, a mí me gusta más la cirugía del recién nacido. Bueno, entonces el artículo que presentaste, el segundo, pues el primero de esta segunda parte, las curvas están, parece un artículo, poquitos casos, todo, pero las curvas están muy bien hechas porque ahí está perfectamente bien demostrado que en las 3 curvas, la parte de menor mortalidad, es decir, las de mayor sobrevida, va a ser cerca de los 3 años.
cuando te empiezas a pasar hacia los 2 años, empieza otra vez a subir la curva. Y después de los 3 años, la curva casi se horizontaliza. Y si se fijan, una de las curvas empieza a aumentar después de los 7 años. Y esto es lo que corrobora el segundo artículo del doctor Dudeckem, que mis respetos, porque el doctor Dudeckem está tirando muchos paradigmas que se decían analizando precisamente series de series grandísimas y demostrando que a veces algunos sí estaban exagerando en decir cómo se deben hacer las cosas. Entonces, los dos artículos a mí me dicen, yo con lo que me quedo es la edad ideal para hacer un Fontán es entre los 3 y los 7 años para completar el Fontán. Después de esa edad les va mal. Antes de esa edad les puede ir bien, pero te va a costar más trabajo y va a ser un postoperatorio muy tormentoso. Y algo que hay que tener en cuenta también es que siempre dicen la sobrevida, ok, si lo operas a menor de 7 años, bueno, menor a los 4 años o 3 años, tienes mayor sobrevida que si lo operas después o a los 7 años. Pero precisamente esa mayor sobrevida de operarlo más temprano, a fin de cuentas las complicaciones empiezan a presentarse a la misma edad. No hace mucho me tocó participar en unas charlas de hipertensión pulmonar, y cuando se abordó precisamente lo de hipertensión pulmonar en el corazón univentricular, los pacientes que se operan temprano de Fontán tienen más tiempo sin presentar complicaciones que falle el Fontán por hipertensión pulmonar relativa para el Fontán, evidentemente, ¿no? Entonces, y lo que decían es que entonces tienes más tiempo sin hipertensión pulmonar si lo operas más tempranamente. Sí, y los que se operaban más tardíamente, aparentemente en menos tiempo presentaban la hipertensión pulmonar, pero si comparabas las edades, la hipertensión, o sea, parece un juego chistoso, pero la hipertensión pulmonar parece que no tiene que ver con la edad en que lo operaste, sino más bien con la edad que tiene el paciente. Es decir, si lo operaste a los 4 años, va a presentar hipertensión pulmonar cuando tenga 18, 20 años. Si lo operaste a los 10 años, va a presentar hipertensión pulmonar cuando tenga 18 o 20 años. Por lo tanto, le duró más al que se operó antes. Pues sí, es lo lógico. Entonces, parece que tiene que ver más bien con la edad que va adquiriendo el paciente. Así ya yo creo que teniendo un panorama más completo, yo me quedo con que un niño que operó de Fontán, empezarlo a considerar a partir de los 3 años, y tengo entre 3, 4, 5, máximo 6 años para operarlo. Obviamente, pues entre más pronto, mejor, para ya resolver el problema, tener los números y que no vayan variando a lo largo del tiempo. O sea, no lo catetericeo y lo opero dentro de un año, pues ya le tengo que repetir el cateterismo. Pero yo creo que para grupos así como nosotros, grandes, que a veces viene el paciente, que a veces no, ok, en cuanto cumpla 3 años, empezar a considerar el Fontán. Y con una seguridad muy, muy aceptable y con una experiencia bastante buena en un niño que es prácticamente un preescolar, es la edad preescolar en la que el niño fisiológicamente está muy estable y que empieza a cambiar su fisiología pues después de los 7 años y se estabilizó como venía muy acelerada entre los 0 y los 3 años. Entonces, yo concluiría eso, Fontán entre 3 y 7 años. Yo nada más ahí lo que podría también, depende también mucho de la patología, ¿no? Del paciente. Claro. Creo sí. que el tema hoy del Fontán en el niño de 2 años, como lo comentaba, va mucho asociado al síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico. Y creo que en ese caso, el Fontán, incluso antes de los 2 años, entre los 18 meses en adelante, como lo dicen algunos centros, algunos artículos, pudiera haberse favorecido. Creo que también es importante no dejar de lado, ¿no? ¿Qué patología tengo? Para ver cuándo puede ser el mejor momento, ¿no? Y sí, como lo dice el doctor Bolio, o sea, a final de cuentas, la mayoría de los artículos que escriben a favor del Fontán temprano es precisamente el evitar las complicaciones de mediano o largo plazo.
Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna duda. ¿No? Es así, pues ahora sí que es lo de hoy, ¿no? Sí, hombre, el Fontán. Y cada niño y cada evolución y cada es diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita un paciente operado de Fontán ya tiene casi 10 años operado de Fontán. Empieza a tener complicaciones, que si enteropatía perdedora de proteínas, no, que si ya se obstruyó el tubo, no, que no sé qué. Se cateteriza y el tubo que ya había tenido datos de obstrucción en unos cateterismos previos, ahorita ya no tiene datos de obstrucción. Dice uno, ¿cómo va a ser posible? Y entonces, este, pues no, lo que pasa es que desarrolló en su crecimiento circulación colateral y tiene también circulación por la ácigos, por la hemiácigos. Entonces, el niño tiene su Glen funcionando bien, pues la vena cava superior, la vena cava inferior, el tubo aparentemente más delgado, pero ya los flujos están pasando bien ya sin gradientes y bueno, básicamente sin encontrar ningún dato de obstrucción, ya porque desarrolló circulación colateral de vena cava inferior o paralela a la vena cava inferior y que llega al sistema de pulmonar ya sin obstrucción. Pero ese niño está en la Ciudad de México y se me ocurrió decirle, bueno, que se iba a ir de vacaciones a la playa. Ok, tómate las saturaciones diario aquí la semana previa y diario allá, presión, saturaciones y peso y todo, y nada más por estar una semana a nivel del mar, de veras, o sea, están los números, ¿no? La saturación, la frecuencia cardíaca, la presión, y e incluso él cómo se sentía, porque estando con una semana de estar a nivel del mar, le mejoró la citis, le mejoró la saturación, estuvo perfecta todo el tiempo y el niño se sintió bien. Entonces, el Fontán a largo plazo, mucho de la evolución tiene que ver con la microvasculatura pulmonar y qué tanto esos pulmones se desarrollan para, para recibir el flujo lo menos obstructivo posible. O sea, qué tanto aporta también la ventilación, la respiración, la fisiología pulmonar a la, al, a la, pues no sé cómo decirlo, al gasto que equivaldría al gasto cardíaco derecho. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el flujo de toda la circulación derecha, pues si ya no hay ventrículo derecho, ahora los pulmones en su mecánica ventilatoria pueden llegar a sustituir lo más posible la circulación derecha a que funcione mejor y todo en base a resistencias vasculares pulmonares y, y que el propio pulmón pueda generar un apoyo al gasto cardíaco con su mecánica ventilatoria, ¿no? No sé, hay muchísimas cosas todavía que mientras más estudia uno del Fontán, más cosas salen, ¿no? Los linfáticos, bueno, también, ¿no? Y va diciendo, temas de Fontán, pues salen lo Va a seguir mismo, saliendo. relucir las mismas cosas, ¿no? Tania pregunta, ¿qué opinan de hacer Fontán como primera cirugía en el paciente que se presenta de primera vez en el hospital a los 3 años y con valores hemodinámicos adecuados para Fontán? ¿Cómo ves, Oscar? Pues bueno, depende de diagnóstico, vamos a ver la anatomía, cómo están los vasos donde vamos a tener que llevarlo, llevar el Fontán. Depende de todo, ¿no? Sobre todo la anatomía, qué tan viable es esto. Lo que sí también en uno de los artículos comentaban que un poco más de un cuarto de los pacientes que tenían un Fontán, el Fontán fallido, eran pacientes que no tenían el sistema Glenn, que no se les había hecho Glenn previamente. Entonces ya por ahí hay que empezarlo a considerar antes de decir vamos a llevar el Fontán, primero antes de realizar otra cosa, ¿no? Porque ya este tipo de pacientes, pues ya sabes que de entrada ya 25% se van a ir a un Fontán fallido, ¿no? Entonces sí hay que considerarlo bien. Y yo creo que cada grupo debe tomar en cuenta sobre todo lo que te tiene a la mano, ¿no? Si tienes el apoyo de ECMO, si tienes el apoyo de algo más, para que pueda
tolerar el Fontán y el flujo que le vas a mandar, yo creo que se puede intentar, ¿no? De acuerdo. Ahora, una de las primeras cosas que se hizo o que se estudió en Fontán, en Glenn y Fontán, es, o sea, los primeros artículos del siglo pasado, pues, en los 80s y eso, era directo a Fontán o primero Glenn y luego a Fontán. Y desde un principio muchos grupos, incluyéndonos a nosotros, vimos que, pues, sobre todo por el manejo postoperatorio, era más fácil el postoperatorio y era más, o menos la mortalidad, primero Glenn y luego Fontán. Puede tener alguna razón de ser. El niño pre-Glenn pues tiene flujo pulsátil en las arterias pulmonares por la fístula de Blalock que pueda tener o por el poco flujo que le llegue a través de la estenosis pulmonar. Pero a fin de cuentas es una variedad, un tipo de flujo de una forma. Al hacer el Glenn, no, pues no es lo que se pensaba en ese momento, y lo podemos seguir pensando así, el cambio a flujo pasivo hacia las arterias pulmonares, con menos cantidad de sangre llegándole a esas arterias pulmonares, el pulmón lo tolera mejor y eso fuerza a que precisamente al llegarle más flujo y por ser un flujo en el que va a sentir esa falta de sangre, se empiece a generar como que mayor lecho vascular para que después sea más fácil que reciba también el flujo de la vena cava inferior. Pocas palabras, yo creo que como que se acostumbra el pulmón a tener flujo no pulsátil con el Glenn y luego tolera más fácilmente completar el Fontán. Pero si tenemos buenos números, resistencias vasculares pulmonares bajas, telediastólica baja y buenos valores zetas de ramas de arteria pulmonar, pues ahí ya en base a la experiencia de cada grupo, irse aventando a hacer los Fontanes completos más tempranamente, ¿no? Yo nada más añadiría que hemos tenido ya algunos casos nosotros y la verdad es que yo te diría de inicio, sí, estoy a favor de. Desafortunadamente, creo que hoy, pues, la verdad es que tenemos que tener evidencia al respecto. Yo la verdad es que todo lo que he buscado son casos anecdóticos, o sea, no hay un centro que diga, todos mis casos los he hecho así y lo que a nosotros nos compete ahora es saber cuál es la evolución, la sobrevida de estos casos que hemos hecho en el hospital. Yo creo que, como dice el doctor, o sea, serían casos como mucho basado la patología, en el propio paciente, en el cómo estamos nosotros como grupo, etcétera, pero yo pensaría que todavía yo al menos no he revisado algo, alguna buena serie donde nos diga, ok, ya ver, los pacientes que llevé de primera instancia a Fontán sin pasar por el Glenn previo, tenemos esta evolución, esta sobrevida, digo un poco lo que comentaba nada más Oscar, y algunos que apoyan, pero realmente creo que sería como difícil. Yo creo que sí tendríamos que individualizarlo muy bien y saber hacia dónde vamos. A la orden. Hoy Tania nos puso a pensar mucho en nuestros centros. Muy bien. Oscarito, ¿algo más que quieras comentar? No, pues digo, me da mucho gusto que siendo la primera sesión se hayan conectado muchas personas. Y pues bueno, yo creo que seguir investigando. Vamos a ir aprendiendo más de estos temas. Conforme más nos vamos metiendo y más nos van tocando este tipo de casos, más nos vamos dando cuenta que nos siguen enseñando más los pacientes, ¿no? Entonces, pues nosotros, en lo que respecta a nosotros, yo creo que estamos en el punto de que queremos hacer nuestro primer Fontán. Esperemos que este año sea el bueno. Ya les tendremos informados de cómo nos va. Perfecto, muchas gracias. Pues si existe alguna otra pregunta, por lo pronto comentarles que la próxima sesión, siguiendo un poco el tema de la fisiología univentricular, coordinado por el doctor Gustavo Adolfo García desde La Paz, el doctor Orlando Solís nos va a hablar de predictores de mortalidad en el seguimiento de pacientes operados de cirugía Fontán, ¿no? Eso va a complementar mucho la sesión del día de hoy. Bueno, pues los esperamos la próxima semana con este tema. Y sobre todo comentarles que, bueno, como ya lo hemos platicado siempre, este es un foro abierto, tenemos ya algunas sesiones programadas, pero siempre invitándolos a que si alguien tuviera algún tema a discutir, algún caso clínico a discutir, o simple y sencillamente quiere participar con la presentación de un artículo de su interés, por favor háganmelo saber
y perfectamente coordinamos aquí su participación. Me da mucho gusto saludarlos a todos, que sea un excelente año y bueno, pues nos vemos aquí la próxima semana. Que todos tengan buena noche. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Feliz año. Oscarito. Gracias, buenas noches.